el capítulo 1 y vamos a leer los versículos 6 y 7. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 y versículo 7. Dice el texto: vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplos de todos en Macedonia y en Acaya. Dice el versículo 8: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a Dios, al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien libra de la ira venidera. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos en esta mañana de hoy por tu palabra y tu presencia en medio nuestro. Te rogamos, oh Dios, que sea tu Espíritu, el Espíritu Santo, el que esté en medio nuestro en este lugar. Que tu palabra sea revelada a nuestras vidas y que esa palabra revelada dé muchos frutos que abunden para la gloria de tu nombre y para la bendición de nuestras vidas. Con comunión en nosotros, los unos con los otros, comunión con tu palabra, de manera que esta tu palabra pueda ser revelada a nuestras vidas y ahí revelada pueda dar muchos frutos abundantes para la gloria de tu nombre y la bendición de nuestras vidas. Así lo rogamos a nuestro Dios en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puedes sentarse. Hay como un poquito que molesta, ¿no? Voy a contar una historia. Quiero contar unos textos. Que habla el apóstol Pablo y se me confundió con este de Tesalonicenses, que habla del trabajo en vano, y dice: y me temo que el trabajo resulte en vano. Y habla el apóstol de esa historia dirigida a los tesalonicenses, básicamente, y leía yo a los tesalonicenses. Pablo hace una reflexión y da un elogio, ¿verdad? Que el pueblo, imitadores de la fe, recibieron la palabra por medio del Espíritu Santo. Dice: en medio de tribulación y de muchas situaciones complicadas, la verdad, de persecución
y de asedio y acoso. Y Pablo está hablando de ese pueblo, esa ciudad que servía al Señor, y específicamente está hablando y reflexionándole a ellos de que tiene la preocupación de que ese trabajo resulte en vano. Y la historia que quiero compartir es referente a ese texto, de que hace unos años algún guía turístico mostraba a un grupo de personas con mucho orgullo a los visitantes que andaban un pequeñito tour por Europa, y entraron a una iglesia centenaria, esas majestuosas, esas construcciones majestuosas europeas en el corazón de Europa. Y dice la historia que eran vitrales, columnas impresionantes, y dice que aún se podía percibir los coros que allí pudieron cantar en alguna vez en esos grandes templos. Dice, pero que había un visitante que era cristiano, y ese visitante cristiano entonces se inquietó y le llamó la atención de que en ese tour no había, o en esa iglesia no había Biblias, no había cultos, ni había creyentes reunidos. Y entonces le preguntó que si la iglesia se usaba para algún tipo de adoración. Y entonces el guía le respondió, no, ahora no, ahora es un museo. Conservamos su historia, pero ya no se practica la fe que le dio vida a este gran templo. Así que este edificio vacío representa lo que sucedió a muchas iglesias a lo largo de la historia, y lo que comenzó con un movimiento del espíritu impresionante, lleno de pasión, lleno de convicción, de verdad, terminó siendo la iglesia que estaba muerta, culturalmente respetada, recordada, pero espiritualmente una iglesia que era irrelevante a los propósitos divinos. Así que esta historia introduce quizás muy bien esa preocupación de Pablo, que hablaba a los tesalonicenses acerca de esa preocupación de que pudiera resultar en vano su trabajo. Y es lo que Pablo expresa en ese texto bíblico, que voy ahora a buscar, me permiten un momentito, para poder compartirlo y leerlo con todos ustedes, y que no se quede sin revisar. ¿Cuál texto? ¿Cuál? Y bueno, pues buscando el texto para poder compartirlo, quiero básicamente repetir lo que dice el apóstol Pablo en ese texto. Habla de nuestro trabajo, habla de Pablo de un trabajo que Silas y Timoteo compartieron con él, trabajando arduamente para levantar y fundar esta iglesia bajo mucha oposición. En el libro de los Hechos, en el capítulo 17, se narra todo el trabajo que hicieron Pablo, Timoteo y Silas, cómo fueron enviados, todo el trayecto que recorrieron para construir esta iglesia, habiendo discipulado y enseñado y animado a muchos creyentes. Y bueno, ahora ese proceso de plantar. Pablo abogado también, pero yo voy a decir específicamente a los tesalonicenses, que fue la iglesia que Pablo fundó con Silas y con Timoteo.
y que se refiere específicamente a esa preocupación que tenía el apóstol Pablo con relación a que los creyentes fueran a apostatar de la fe bajo la presión del sufrimiento, de las tentaciones del enemigo, el tentador que acosaba y acosa a los creyentes, y que se fueran a alejar de la fe en ese proceso de persecución, de acoso, y que el fruto del trabajo del ministerio fuera a tener algún tipo de pérdida a causa de ese proceso que seguían los creyentes. Y sobre todo la preocupación de Pablo no simplemente era un tema de preocupación por su reputación, que le preocupara algo de su reputación como apóstol de la iglesia o como fundador de esa iglesia. Está un poco más allá en un tema de un carácter, de un contexto emocional. Hablaría quizás de la preocupación de Pablo por el estado espiritual de sus hijos en la fe, de la preocupación de Pablo, del anhelo de Pablo, de que todo el esfuerzo no fuera en vano por no ver firme en la fe a aquellos que estaban ligados al Evangelio. Y de seguro que al igual que Pablo, muchos pastores y ministros tienen la misma preocupación. Y aquí se me ayudó a encontrar el texto que se me extravió. Dice 3:5, por lo cual también yo, pudiendo soportar más, no pudiendo soportar más, te envié para informarme de vuestra fe, no sea que hubiese tentado al tentador y que vuestro trabajo resultase en vano. Igualmente le escribió a los Gálatas en el mismo sentir de esa preocupación. Pero yo quiero referirme a los tesalonicenses de una razón muy particular, porque se refiere a una comunidad enclavada en el propio Europa, y podamos ir haciendo una referencia de lo que pasó en aquel tiempo, la preocupación de Pablo y qué pasó hoy, que hay en esta ciudad de Tesalónica que podamos nosotros ver hoy día, ¿verdad? Ya nos faltaba un poco más en la parte de Asia. Hablamos de la iglesia de la cual nace el cristianismo que conocemos. Se sabe que nosotros somos cristianos por la herencia cristiana que trajeron los inmigrantes europeos ingleses, que eran cristianos evangélicos, y que la primera iglesia cristiana dominicana que está en Samaná nació de esos ingleses que llegaron a la República Dominicana, así que nuestro origen cristiano viene de Europa, ¿verdad? Y esta iglesia de Tesalónica estaba enclavada en Europa y bueno, era una ciudad importante del Imperio Romano, desde el cual migró hacia nuestros países la fe cristiana, y por eso hoy me refiero al texto de Tesalonicenses y la preocupación de Pablo. Y decía, esa preocupación no era simplemente una preocupación de Pablo en un orgullo personal, y estoy trabajando y no este resultado, y qué pasa aquí, que estoy llamando, que estoy motivando, que estoy enviándole una carta primera, otra carta segunda. Y decía que la preocupación de Pablo en esta carta usted puede notar una carga emocional, de una preocupación por sus hijos en la fe, en el anhelo de Pablo ver hijos en la fe que estuvieran firmes en Cristo Jesús. Y al igual que Pablo, muchos pastores nos preocupamos por eso, ¿verdad? No estamos tan preocupados por ver las cosas que mucha gente quiere ver. La preocupación primera es esa, verlos firmes en la fe, ligados a Cristo, porque el resultado del trabajo de la fe que esperamos tener es, hay mucha gente que quiere ver otras cosas, está pendiente a ver multitudes, está pendiente a ver prosperidad económica, pero lo que
más importa en la vida suya es su salvación. El resto puede suceder o no, no es relevante. Así que la preocupación que Pablo transmitía a esta iglesia es que quiero que usted se lleve en su corazón. La preocupación de su vida espiritual ligada a Cristo. Eso es lo que debería importarnos y importarles a todos. Así que este pasaje de hoy lo que nos recuerda y nos invita y nos motiva es a ver y entender que el discipulado necesita un seguimiento constante, no un asunto de un día ni de una ocasión. Cuando se habla de la fe cristiana, es una perseverancia, es un continuo seguimiento en los temas espirituales. Por eso usted ve que hay una célula de estudio bíblico que se da toda la semana, que hay estudios recurrentes de formación cristiana, que hay un grupo de parejas, que hay un grupo de niños, que hay un grupo de jóvenes, y que eso no cambia, no cesa, no hay vacaciones. Pastores, ¿qué vamos a hacer la vacación de los niños de la escuela? ¿Cómo así? ¿Qué están de vacaciones? No, aquí no se puede vacaciones. Esto es permanente. Pastor, que está día a día de fiesta. No hay día de fiesta, es que esto no hay día, ni hora, ni minuto, todos los días son iguales. Es una constancia, ¿verdad? No quiere decir que no pueda coger vacaciones, ¿verdad? Pastor, me voy de vacaciones para Europa un mes. Voy a dejar los jóvenes, los niños, el ministerio, en mis manos de fulano, porque voy a tomar yo la vacación. Pero la iglesia continúa, el ministerio no se detiene porque usted o porque yo tenga un día de vacaciones o tenga un día que cumplir un compromiso y no puede estar en la reunión habitual los miércoles, los domingos, los jueves, el grupo de parejas. Y entonces eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Bueno, no lo dice aquí, pero vamos a ver por qué Pablo hacía esa advertencia y estaba tan preocupado. Pero ¿por qué Pablo estaba preocupado? Era una iglesia llena del Espíritu, era una iglesia que había nacido bajo la persecución feroz y estaba firme. ¿Y cuál era la preocupación de Pablo? Que Pablo escribe esta carta preocupado. Bueno, pues había razones para eso. Y dice el tentador, no van a profesar, especialmente los nuevos de la fe. Es una cosa tremenda, cómo es que se dan las cosas en el mundo. De la fe. Usted tiene 3 gente nueva en la iglesia que llegaron y aparecen 5 pastores invitándolos a sus cultos y reuniones. Y desde que usted empieza a darle espacio para que puedan crecer, le empiezan a ofrecer cargo a las iglesias para que se vayan. Bueno, soy el tentador. Yo digo lo siguiente: nadie está atado a ninguna congregación. Yo lo he dicho muchas veces. Usted no está atado a esta congregación. Mira, que se quiere ir a otra parte, se puede ir. Ahora, donde Dios te puso, Dios te va a hacer crecer. Donde Dios te puso, Dios te va a hacer florecer. No he visto todavía ningún florecimiento fuera de ser de Dios. Se van y al final su vida queda marchita. No quiere decir que no se van a salvar, pero Dios jamás le podrá usar con el propósito que quería usarlo, porque Dios tiene un lugar para plantarte, para acordarte, para visitarte. Y el día que Dios te vaya a levantar en otra área, desde donde tú estás será el día. No tenga prisa, no se emocione, que eso es así. Todo lo que usted vea diferente no es en el orden de Dios, es en el orden que la gente quiere, la que la gente se imagina, pero no necesariamente la que Dios ha establecido. Pastor, y entonces, porque yo veo que Dios se manifiesta, hermano, en la voluntad permisiva de Dios sucede muchísimas cosas. Moisés tuvo que dar carta de divorcio para que el pueblo no se perdiera. Pero ¿estaba Dios de acuerdo con el divorcio? No.
Simplemente Dios tuvo que permitirlo en una voluntad permisiva. Que Dios permite cosas, pero no quiere decir que es lo que Dios quiere. En la voluntad permisiva de Dios se establecieron reyes sobre la tierra. Nunca fue la voluntad de Dios que se hicieran reyes. Dios dirigía a su pueblo por los profetas, por los enviados, hasta Josué. Y la gente pidió un rey, y Dios le dio un rey. ¿Y qué fue lo que Dios dijo? Le voy a dar un rey, pero tendrán las consecuencias de los reyes. No era que tiene que entender que Dios va a hacer las cosas como Él quiere, y hay cosas que Dios permite que la hace porque la gente quiere. Y Dios se lo permite, ¿verdad? Pero no es la voluntad perfecta de Dios. Es la voluntad permisiva de Dios. La voluntad de lo que Dios permite. Porque la voluntad perfecta de Dios es otra. Y es la que yo aspiro que usted entienda y logre vivir en esa voluntad perfecta de Dios. No es la voluntad permisiva de que Dios te deja estar vivo para que te salve con dificultad y tribulación y angustia, pero te va a salvar. Pero es la voluntad perfecta de Dios que vivas en la angustia, en el sufrimiento, para poder salvarte. No, hermano. Usted decidió esa angustia, esa perturbación de vida, es lo que usted decidió. Y Dios permite tu salvación en medio de la tribulación, la angustia y la persecución que tú decidiste tener a causa de tus decisiones. Era que eso es lo que quiero decir con claridad. Y que Pablo se preocupaba, ¿verdad? Genuinamente por la salvación de las almas. Porque ¿cuál es el objetivo de la fe cristiana? Uno solo, la salvación. No hay otro. Y entonces, en esta historia, Pablo narra y muestra cómo se requiere una permanencia en el discipulado. Pablo narra y muestra cómo hay un enemigo, un tentador que te va a querer sacar del camino. Muestra que los esfuerzos ministeriales deben ir acompañados de la oración, de la supervisión. Por eso que nadie está suelto, está solo. Idealmente, entiendo que todos pagan grupo de estudio bíblico. Entiendo que todos participan y tienen un seguimiento espiritual, ¿verdad? Y usted va cada martes, cada uno a un grupo de estudio bíblico a ser instruido. Entiendo que usted todos los días sigue la página de las lecturas bíblicas diarias, que tiene usted una página para eso, ¿verdad? Espero que usted ora todos los días por su cuenta y si no tiene cómo orar, tiene una página para eso. Bueno, pues para eso, ¿verdad? Entonces no puede pensar en que va a permanecer firme en la fe, en que ese templo y esa vida del Espíritu se va a mantener en el tiempo si no tiene esas condiciones que Pablo dice. Y entonces habla Pablo de muy importante. El éxito ministerial no se mide simplemente por cómo usted comienza, se mide por el fruto que puede tener y tener y manifestar, perseverando en el tiempo. Porque se puede ver ¿quién no le gusta esa palabra fruto? Se pone bravo, para eso no me gusta. Pablo usa eso muchas veces. No solamente el fruto del Espíritu, que habla Gálatas, sino de los frutos en el ejercicio de su vida ministerial. ¿Dónde están? Bueno, eso lo tenemos otro día, para volver a recalcar sobre eso. Así que esta iglesia de los tesalonicenses, de Tesalónica, nace más o menos 50 años después de Cristo. Así que después de Cristo, ¿verdad? Después que Cristo murió y resucitó, 50 años después nace esta iglesia de los tesalonicenses. Y en el capítulo 17, 1 a 9, narra esta historia de Pablo, Silas y Timoteo en ese viaje y ese proceso de fundar esta iglesia.
y cómo hacían y cómo se fundaban estas iglesias. Y yo dije muchas veces, no quiero nunca esa cronología histórica. Cada vez que Israel estaba en un proceso de desobediencia, había una dispersión. Eran dominados por un imperio y entonces eran llevados a otras ciudades, a otros pueblos. Y entonces, cuando Pablo sale a predicar, existían muchas comunidades de judíos que conocían la fe, que eran del pueblo de Dios, que vivían fuera de Israel, porque emigraron en las migraciones que se dieron cuando fueron llevados cautivos a esas ciudades y esos pueblos. Y por eso cuando Pablo sale a predicar, se encuentra que en esas ciudades hay comunidades judías que conocen de Dios. Y ahí es que Pablo va a predicar. Yo decía otras veces cómo Dios se ocupó de preparar el escenario para cuando surgiera ese momento que Cristo dejara la iglesia con 120 personas para que fueran a predicar por el mundo, existiera un lugar donde se conociera de Dios, que se pudiera predicar y sembrar el Evangelio. Y ahí llegó Pablo a la ciudad de Tesalónica a predicar en la sinagoga de los judíos que habitaban allí. Y un pueblo bajo pacto y bajo bendición y promesa. Dios, he dicho eso muchas veces, recuerdo, Dios es un Dios de pacto. Y lo que Dios da, no lo quita. Y dice Dios, ¿verdad? Y te haré prosperar, te haré bendecir. Y esas comunidades judías que existían en todo el mundo de Europa conocido, y África y Asia, eran comunidades prósperas, de gente influyente, con poder económico, social y algunas veces con poder político. Pero entonces aquí Pablo predicó, ¿verdad? Y como decía, varias veces, 3 sábados consecutivos, y varios judíos, griegos y gente temerosa de Dios creyó en el Evangelio. Pero inmediatamente, ¿qué pasó? Una persecución de esos judíos que no creían contra Pablo, y Pablo tuvo que salir huyendo, ¿verdad?, hacia la ciudad de Berea, pero dejó establecida una comunidad y una iglesia en Tesalónica, que era la que se refiere, y al que Pablo le escribe 2 cartas consecutivas hacia ellos. Así que quizás desde Corintios Pablo escribió a esta iglesia de Tesalónica poco después de su partida. Así que esta carta muestra una iglesia que se fundó con firmeza, una iglesia que estaba firme en la fe. Y Pablo ahí en el versículo 6 hasta el 8, que leí una parte de ellos, los exhorta a vivir en santidad, a crecer en la sana doctrina y corregir ideas que tenían erradas sobre el regreso del Señor. Tesalonicenses 2, segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, habla sobre eso, ¿verdad? Y da una cronología de los hechos, cómo van a ocurrir. Así que esta Tesalónica era una ciudad muy estratégica, ubicada, como decía, en la provincia de Macedonia, como la capital, como la ciudad más importante, porque era una ciudad marítima con puerto que comunicaba el imperio. Recuérdense que habían vías terrestres y vías marítimas. Las vías marítimas eran las que establecían la importancia de las ciudades, porque de ahí se movía la gente, se movía el comercio, llegaba gente externa que se movía en el imperio. Las rutas terrestres eran rutas peligrosas, porque no había, como ahora, ¿verdad?, quizá tanta seguridad. Y eran viajes muy largos también y peligrosos, esas rutas terrestres. De manera que cuando había puerto, eran ciudades importantes. La ciudad de Corinto, por ejemplo, entre otras veces, que era de mucha importancia en su época. Así que esta iglesia de Tesalónica creció y sobrevivió bajo esa influencia del imperio romano. Y ya en el siglo II, o sea, en el año 100 al año 200 después de Cristo,
Era una iglesia que estaba consolidada y estaba establecida. Y bueno, años 50, ¿verdad? Hasta el siglo II, año 200, entonces la iglesia estaba fortalecida, muchos años creciendo y fortaleciéndose. En el siglo III, año 200 después de Cristo, en el siglo IV, perdón, año 300 después de Cristo, la iglesia que estaba bajo la tutela del Imperio Romano. Usted recuerda la historia de Constantino, el rey Constantino, que declaró oficial la iglesia cristiana para el imperio, y en ese momento la iglesia dejó de ser perseguida por el imperio, por el gobierno, ¿verdad?, que era el Imperio Romano. Y entonces Tesalónica se convirtió en el centro cristiano más importante de la parte este de lo que es el Imperio Romano. Y imagínese usted entonces, ¿verdad?, una iglesia ahora bajo el poder del imperio, la más influyente, en la ciudad más importante, capital de Macedonia. La segunda ciudad más importante después de Constantinopla era Macedonia. Ahí estaba la iglesia que fundó Pablo. O sea, en la segunda ciudad más importante del imperio, Tesalónica, la capital de Macedonia. La capital del imperio estaba en Constantinopla, vivía Constantino, ¿verdad? Así que esta era la segunda ciudad más importante. Y ahí estaba, ¿verdad?, esta iglesia establecida y fundada. Y bueno, pues tuvo su gran mártir, un tal Demetrio de Tesalónica, que fue uno de los mártires del cristianismo en su tiempo, y entonces se convirtió en un símbolo para la iglesia de Tesalónica. La iglesia fue sede de los arzobispados importantes de la iglesia que luego se crearon en su momento. Y bueno, pues como decía, en la Edad Media, la ciudad más importante, la segunda ciudad más importante del Imperio Romano, y ahí surgieron grandes teólogos y obispos de la iglesia en ese tiempo. Así que la historia de esta iglesia es una iglesia que fue creciendo y desarrollándose en el tiempo, y que nace bajo ese proceso de persecución y asedio. Y actualmente esa ciudad de Tesalónica, que era la segunda más importante del imperio, pasó a ser y es la segunda ciudad más importante de la ciudad de Grecia. Grecia tiene dos ciudades importantes, Atenas y Salónica o Tesalónica, que es la ciudad segunda más importante, o Salónica como se llamó, Salónica se llama en este momento. Tiene 1 millón de habitantes en su entorno metropolitano y se encuentra ubicada igualmente en una situación importante. Actualmente, como decía, bueno, pues ¿qué pasó? ¿Y qué ha pasado con esa iglesia? Bueno, pues hoy día la iglesia ortodoxa griega, que es la iglesia estatal, oficial del gobierno, y tiene el 90% de los miembros o de los habitantes son de esa iglesia ortodoxa que existe en Grecia. Y la arquidiócesis más importante de esa jerarquía eclesiástica que está ahí, en Salónica. Y básicamente la iglesia ortodoxa es una iglesia muy parecida a la iglesia católica romana. Lo único que tiene su papa aparte, no obedecen a Roma, pero básicamente es el mismo esquema litúrgico, ¿verdad?, de organización de lo que se llaman misas, es básicamente muy parecido, con veneración a sus santos. En este caso, la iglesia ortodoxa griega adora a San Demetrio, un mártir cristiano, lo convirtieron en un santo y un objeto de adoración, y es el patrón de la ciudad de Salónica. Y es una iglesia donde igualmente lo místico tiene gran importancia, y la jerarquía de esa iglesia ortodoxa tiene preeminencia sobre todo. Bueno, pues hay católicos romanos, un 1%, y cristianos
protestantes, menos del 1%. Y ahí existen, ¿verdad?, iglesias evangélicas griegas, bautistas, pentecostales, algunas internacionales que han emigrado, existen testigos de Jehová, que no son cristianos, pero también existen aquí en esa ciudad, en minoría. Ay, pastor, ¿y entonces qué pasó? Y la iglesia llena del Espíritu. Hay un problema que resolver. Aunque la mayoría se identifica como un cristiano ortodoxo, realmente la secularización ha tomado el control de la vida de la iglesia en Salónica o en Tesalónica de aquel tiempo, en Salónica de este tiempo, que fue la Tesalónica de aquel tiempo de Pablo. Y cuando quiero decir que se ha secularizado, lo que estoy diciendo con claridad es que los valores y principios cristianos han sido sustituidos o suplantados por valores culturales, sociales y por elementos que no son cristianos. ¿Qué le parece? Bueno, un tema para resolver. Y las festividades religiosas, las principales, son las que tienen que ver con elementos de la cultura, de la paz ortodoxa, nada que ver con un tema de profundidad espiritual. Existe una gran basílica dedicada a San Demetrio, que es el patrón de la ciudad, y existen los montes Natos, donde hay un centro monástico, de retiro espiritual y monástico, como se llama, que es de esa propia iglesia ortodoxa. Y existe una universidad aristotélica, o sea, filosófica, que tiene la facultad de teología de esa formación ortodoxa. ¿Qué le parece? Bueno, una iglesia en Tesalónica que comenzó con poder, con convicción, con fruto, a lo largo de los siglos enfrentó los temas de la institucionalización, del formalismo, y abandonó el primer amor. Esta trayectoria de la iglesia, ¿verdad?, es muy desafortunada, muy triste, porque ilustra y advierte a las iglesias lo que es la historia que se repite y se repite. Así que fíjese, yo voy a citar algunos textos bíblicos, tenemos Santa Cena hoy y quisiera poder resumirlo, que recuerda lo que vamos a compartir en otro momento. Ahí en Tesalonicenses 1:9 habla de una conversión genuina, gente que se convirtió de los ídolos a Cristo. Esa es la historia. Una pequeñita comunidad judía donde Pablo va y predica 3 veces, 3 sábados predica Pablo, y ahí un grupito de gente recibe el llamado de Dios. Judíos y griegos se convierten a la fe, abandonan la adoración a los ídolos y surge una iglesia bajo la sed y la persecución feroz de los judíos y de los que no eran judíos. Y ahí habla Pablo sobre esa persecución. En Hechos 17:5 al 10, y ahí en el 3:3 habla Pablo de esa valentía para enfrentar esa persecución que tuvo ese pueblo. En el capítulo 3 de 6 al 8, Pablo primero de Tesalonicenses, habla sobre la firmeza de ese pueblo en la fe. En el 4 del 9 al 10 habla de ese amor fraternal. En el 1 al 10, 4, 13 al 18 habla de la esperanza. Un pueblo simplemente sostenido por la esperanza. No había ningún privilegio que se te diera por ser cristiano, creyente en Cristo. No había ningún beneficio en particular, no había nada. Persecución, simplemente sostenido por la esperanza de la vida eterna, de la salvación, de una vida de gracia, de bienestar que daba la presencia del Espíritu. Simplemente eso. No había prosperidad que aspirar,
cómo aspira a la prosperidad en medio de la persecución. No te van a dejar ni siquiera sacar la cabeza, te van a pisar. Habla en el versículo 7 al 8 de un ejemplo de iglesia que Pablo dice y muestra en estas cartas a aquellos que vivían fuera de él. Que habla de una iglesia, ¿verdad?, que estaba simplemente arraigada, fundamentada y sostenida en la verdad del Evangelio. Y entonces, bueno, pues, una transformación que sucedió al paso de los años. La identidad religiosa, que era muy alta, bueno, pues pasó a ser una herencia cultural. La práctica del espíritu real bajó, simplemente no había compromiso por fe. El conocimiento bíblico relevante que existía en los tiempos se cambió por un enfoque simplemente litúrgico y no devocional. O sea, como la misa, que va y se dice lo mismo siempre, se lee una cosa y se hace una actividad que es siempre lo mismo, aunque se comparten textos diferentes. Hablo de la rutina religiosa. Digo la católica para que pueda traer contexto, pero no se piense que los evangélicos no son igual. Hablo de la rutina religiosa de ir a participar en el evento. Porque el problema de los católicos no es la liturgia, que es rutinaria, es lo que van a la liturgia, que son rutinarios. Y ese es el tema, ¿verdad? Hay evangélicos que van a los cultos y lo vienen a cumplir, a pasarse 2 horas porque piensan que la presencia física en el culto, yo fui, participé, diezmé, ofrendé, canté 2 canciones, ya yo cumplí. Hablo de ese acto que no es una acción devocional, no es una acción espiritual. Yo estoy aquí para adorar al Señor, para alabarte, te voy a alabar con los cánticos, con oración, con mis diezmos, con mis ofrendas. Te voy a adorar disponiendo mi espíritu a que tú me hables y me transformes. Es otra cosa, es otra historia, ¿verdad? Y esta iglesia le pasó eso. Andando el tiempo, cambiaron las cosas. La expectativa de Cristo era la que mantenía viva esta iglesia. Ahora no era lo mismo. El ecumenismo, un aspecto relevante para esta iglesia. Resistencia con la permisividad a que entonces las cosas son ahora bajo la influencia de la cultura. El testimonio del Evangelio no existe, se volvió escaso. Así que andando el tiempo, esta iglesia perdió su identidad religiosa, perdió la práctica espiritual real, minimizó, bajó el conocimiento bíblico, permitió o fue permeada por el ecumenismo, y el testimonio del Evangelio parece que se apagó. Pero ¿qué quiere decir, pastor, con todo eso? Bueno, la realidad es que vivimos hoy día. Cuando digo ecumenismo, me refiero a que la iglesia cristiana, en vez de adorar a Cristo, adora a Santa Claus, adora a Halloween, adora el carnaval. Eso es lo que estamos hablando. Que hemos hecho prácticas propias, cosas paganas. Se celebra San Valentín. Hermano, ¿qué es San Valentín? ¿Qué me trajo a mí? Se la pone todos los días, no un día, no un regalito. Era amar a Dios, la manifestación nuestra del amor a Dios, de nosotros de aquí para allá, es guardar su mandamiento. Y el amor entre los hermanos es manifestar las virtudes de Cristo sobre mi hermano. Cuidado, afecto, compasión, empatía.
Ese es el amor, no es un corazoncito enganchado y tres regalitos. Pero la iglesia evangélica de hoy está contaminada con esas cosas. Y lo malo es que le gusta, a los evangélicos les gusta eso. En diciembre, el bonito Santa Claus. No, pastor, pero lo importante es que hay un día para el Señor que tenemos como para eso, es una del diablo. Algo de eso. Y que los evangélicos, la cosa de carnaval, disfrazados. No, porque en la escuela de los muchachos que los disfrazan. Hermano, mis hijas estuvieron en la escuela. Nunca. Bueno, sí, ya apareció una cosa que aquí de los indígenas en el colegio. Y me dice para el colegio. Usted me la saca de eso. Era un colegio católico que estaba ahí, estaba en la sala en ese momento. Yo era el colegio cristiano, después de que se puso su colegio y la pusimos en el colegio de la congregación cristiana. Después se inscribieron en el Colegio Bautista de la Gracia, ahí fue que terminaron sus estudios. Pero en ese colegio católico sabían que eran evangélicos y en esas cosas las sacaban y respetaban nuestra fe. Pero los católicos son respetuosos, no son verdad que van a querer imponerse, son gente sensata también. Y nos respetaban esas cosas, ¿verdad? Lo que quiero decir es que el evangélico que sus hijos están en esas cosas porque quiere, le gusta estudiar. Nadie le impone nada a nadie. Entonces, lo que hablo es que hay elementos ecuménicos que contaminan la fe y destruyeron una iglesia llena del Espíritu en el tiempo. Y la preocupación de Pablo, que Pablo decía, en el tiempo, esta gente no supo cuidarla y no existe la iglesia evangélica en esa lógica. No existe, ¿verdad? Menos del 1%. Pero avasallados por una iglesia ortodoxa pagana, llena de ecumenismo, que va a desaparecer. Ayer vi yo, antes de ayer leí, no recuerdo en qué ciudad europea, una catedral que se adoraba a Cristo, convertida en una mezquita musulmana que se adora a Allah. De eso estamos hablando, ¿verdad? La voy a buscar para después compartir el lugar donde fue, pero había que saber después de la semana, martes, miércoles, pero no grabé el post que es. Yo la voy a buscar. Va a tener una amenaza real para la fe. Y que esa preocupación de Pablo que estamos viendo ahí es un asunto que va a producir efectos en el tiempo. Si no actuamos y hacemos lo que tenemos que hacer. Hablamos, ¿verdad?, del contraste entre el fuego del Espíritu y el formalismo en que vive esa iglesia. Bueno, el tema de la conversión en la primera iglesia del siglo I era radical, auténtico y genuino. Usted de Cristo, no de Cristo. En los tiempos actuales es un tema cultural y heredado. Yo como aquí dominicano, ¿a qué religión usted pertenece? Yo soy católico, pero nunca he visitado un templo católico, porque siente que su fe es heredada. Pero no vaya lejos de los católicos, vaya a los evangélicos. Y tus hijos, no es que son de la fe, pero no te vienen a la iglesia. Los hijos de los líderes cristianos evangélicos se piensan que son evangélicos porque sus padres son evangélicos, que es como una herencia. Y hay que arrepentirse y convertirse. Y estamos viviendo la misma historia de Tesalonicenses. Que se pretende que el cristianismo es un elemento cultural que se hereda, y no es así. Tiene que haber un entendimiento que la conversión tiene que ser radical y genuina, auténtica y única, y que no puede, no hay espacio para que no sea así. Habla de un tema de fe bajo persecución. Bajo la persecución, la respuesta era la firmeza y un testimonio vibrante. Y la iglesia estaba firme, porque su respuesta a la persecución era la firmeza y el testimonio. Ahora
La respuesta es la comodidad y la debilidad espiritual. Hay cristianos de la secreta por muchísima parte, porque la gente teme a la persecución, teme su fe bajo la persecución y el asedio del mundo en que vive. Entonces, cuando la respuesta no es firmeza y testimonio vibrante, la respuesta es comodidad y debilidad espiritual, que usted no se atreva a responderle a un pagano impío y caparle la boca, hay problema. El destino de su vida espiritual será el mismo que vimos y estamos leyendo hoy. Hablamos de un tema de vida comunitaria. La respuesta era un amor fraternal en el pueblo cristiano de esa época. Bueno, ahora la cosa ha cambiado. Ahora es una religiosidad, pero sin comunidad. Nos une la religión, pero no vivimos en comunidad. Y ese es un tema para resolver. Un tema sin respuesta y solución en el mundo cristiano evangélico de este tiempo. Hablo de las ciudades y las iglesias que son un poco más grandes, las iglesias quizás que son menos metropolitanas, quizás tengan una vida en comunidad como esta. Pero la que yo estoy viendo en las ciudades, yo veo esto, ¿verdad? Una religiosidad sin comunidad que llevó a este pueblo y esta iglesia a desaparecer. Hablo de un tema de la expectativa en Cristo. La respuesta de la iglesia en el siglo I fue un anhelo activo. Yo tengo un anhelo activo porque mi expectativa es Cristo. Bueno, desde que nació la fe cristiana, la expectativa era Cristo. Y Pablo dice, ya no quisiera morirme, porque llegué al final de mi destino. Pero simplemente por saber de que todavía hay gente que no se ha salvado y que yo tengo que predicarle, yo sigo en esta tierra. Yo sigo padeciendo los sufrimientos que implica el yo ser el apóstol de la iglesia, perseguido, preso, pasando necesidad, trabajo, hambre, sé vivir una escasez, una tribulación, dice Pablo, ¿verdad? Prefiero tener estos sufrimientos y estar vivo cumpliendo mi trabajo, porque mi anhelo es que Cristo llegue a todo el mundo. El anhelo de la vida cristiana en el primer siglo era Cristo. Bueno, ahora el anhelo de la vida cristiana no es Cristo, es otra cosa, cualquier cosa. No hay interés en esa escatología de Cristo, ¿verdad? Que vivimos para Él y por Él. Hablo que había un tema de influencia regional. Bueno, había un modelo de fe que tenía una influencia regional. Bueno, ahora hay una irrelevancia en el tema espiritual. No es relevante. La iglesia no tiene la influencia regional, la influencia municipal de las iglesias. No es un modelo de fe que impacta, un modelo de fe que ejerce una influencia, sino que simplemente es irrelevante espiritualmente la iglesia que habita en estos tiempos, porque vive aislada, vive fuera del contexto y del entorno en que está plantada. Es un tema que hay que resolver. Así que el punto quizás más para resaltar y para aplicar en este contexto es que esa fidelidad a Dios no es hereditaria, hay que cultivarla. Que esa persecución que pudiera existir puede fortalecer la comunidad de vivir. No se preocupen por la persecución, preocúpense por la mucha comunidad, porque debilita su fe. La iglesia está viva, y es un tema, ¿verdad? Obedece, evangeliza y ama. Un punto.
Lo dejo ahí, ¿verdad? Que sea otro tema otro día de conversación. Esta iglesia tesalónica, mientras tuvo en el ejercicio de la obediencia y el evangelismo y la manifestación del amor, estuvo fuerte. Cuando se acomodó y dejó de obedecer, dejó de evangelizar y dejó de manifestar el amor de Dios, fue muriendo en el tiempo. Fíjese, esta iglesia pasó de ser una iglesia fiel a Dios a ser una iglesia formal. La formalidad mató la fidelidad. Construyeron estructuras de dirección eclesiástica. Una iglesia con una jerarquía, con templos gigantes, vinculada al poder político del Estado, y se desapareció la obediencia, el evangelismo y el amor, y eran tan organizadas que dejaron de funcionar. Diría que convirtieron la iglesia en un elemento cultural de tradición. Bueno, la tradición sin transformación es una del muerto. Así que no quiero decir que sean cosas, que haya cosas que sean de tradición cristiana, que sean malas. Quizá hay muchas cosas de la tradición cristiana que son buenas, pero lo que estoy diciendo es que esa tradición cristiana que tiene buenas prácticas, que no te lleva a una transformación, te convierte en una religión muerta para tu vida. Hablamos de un elemento esencial, y es un tema con mucha gente que habla sobre el salvo siempre salvo. No es que usted confesó a Cristo y ya usted es salvo. Sí, ciertamente salvo. Pero si no hay una transformación, no vas a conservar tu salvación en el tiempo. Volverás al lodo y al fango de donde Dios te sacó. Y simplemente no te va a poder salvar. Y eso es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Cómo en el transcurso de la historia, esa tradición sin transformación llevó a una iglesia muerta. Y voy a avanzar un poquito, diciendo lo siguiente. La historia nos muestra que muchas iglesias que el apóstol Pablo fundó con poder espiritual, con sana doctrina, con verdadera conversión, en el tiempo se volvieron culturalmente cristianas, pero espiritualmente muertas y confundidas. Y de eso hablamos hoy, del cristianismo cultural. Transformación de la formalidad, de la fidelidad a la formalidad. Iglesias cristianas, culturales, pero espiritualmente muertas. Así que, ¿y qué pasó, pastor? ¿Cómo fue que eso sucedió? ¿Cómo es que el cristianismo pasó de ser espiritual a cultural? Bueno, la historia quizá es un poquito larga, pero yo puedo mencionar la iglesia de los Efesios, o de Éfeso. Avivamiento, milagros, discipulado profundo, una iglesia importante, pero luego en Apocalipsis 2:1-7, reprendida. La iglesia de Tesalónica, una fe ejemplar, esperanza viva, persecución, fiel en la persecución, a un cristianismo ortodoxo formal, una fe culturalmente predominante. La iglesia de los Corintios, un avivamiento con luchas morales que fueron corregidas, a ser una iglesia que desapareció del mapa en pocos siglos después. La iglesia de los Gálatas, una iglesia de liberación de la ley judaica, a pasarse a ser una iglesia que fue invadida por el legalismo
y las herejías tiempo después. La iglesia de Roma, una iglesia reconocida mundialmente, una iglesia poderosa que acabó institucionalizando la fe. Ya la fe no es por el creer en Cristo, es por pertenecer a un grupo y estar en un lugar y decir que profesa ciertos dogmas. Así que de una fe viva, de convertirse en una fe viva, en una institución religiosa, bueno, al crecer, las iglesias se fueron estructurando, organizando para ser administradas y mataron la fe. La estructura trajo un orden, pero trajo por la pérdida de la dependencia en el Espíritu. Un punto fundamental que yo quiero que tú tengas mucho espacio para meditar. La organización de cualquier institución religiosa cristiana no puede suplantar la guía del Espíritu Santo. Eso hablé hace varias semanas. Usted no puede dirigir la vida de la iglesia por lo que usted piensa, ni por lo que usted siente, ni por lo que usted cree. Es por lo que el Espíritu diga, luego la iglesia. Usted no puede moverse bajo la guía de la emoción y el sentimiento, que bajo la guía del Espíritu Santo. Esas estructuras religiosas que se construyeron eran para cosas malas. A unos concilios que usted conoce que se han construido y construido, en su esencia no fueron para cosas malas, era para poder estructurar un orden que organice la iglesia. Pero al final el concilio mató la voz del Espíritu y se hace lo que los líderes conciliares dicen sin ser guiados por el Espíritu, simplemente por una decisión administrativa. Y es un punto, ¿verdad?, que destruyó la iglesia y la lleva por el punto que va, porque la historia se repite en el tiempo y no deja de repetirse. Hablo de la unificación de la iglesia con el poder político. Hermano, es una práctica maldita, diabólica, de que los pastores evangélicos quieran buscar alianza con el poder político para tener una construcción de un templo y para tener poder y para hacer cosas. Eso destruyó la iglesia, porque empiezan a obedecer a los poderes políticos y es una cosa vergonzosa ver todos estos concilios y grupos pastorales que ninguno se atreva a levantar la voz para decir a este presidente que es un apóstata, perverso, reclamarle, ¿verdad?, lo que tiene que reclamársele, teniendo el acceso, ¿verdad?, al palacio presidencial, a la casa presidencial, siendo de que enlace de poder ejecutivo con el gobierno y las iglesias evangélicas, y son incapaces de enfrentar la perversidad de un gobierno que quiere mancillar la honra de Cristo, que le quiere quitar el escudo a la bandera, que quiere sacar la Biblia de las iglesias, que quiere amordazar a los pastores con una ley para obligar a casas sexuales y para impedirnos que digamos que el pecado es pecado. No puede ser. Hablo de esa complicidad con el poder que destruyó la iglesia y que amenaza con destruir la iglesia en este tiempo. Eso que estamos hablando, ¿verdad?, de Constantino. Se perdió el carácter contracultural de la iglesia. La iglesia no obedece a la cultura, la iglesia obedece a Cristo. Y usted como cristiano tiene que ser el portavoz de eso. Usted no se puede dejar imponer elementos culturales en ningún lugar que usted tenga en un espacio. Pero eso es usted. Eso es el pastor. El trabajo que es enseñarle, y tú no lo puedes obedecer. Usted tiene que imponer ese concepto, porque eso destruyó la iglesia cristiana. Se reemplazó la Biblia por rituales religiosos.
Y es una práctica desafortunada. Porque actualmente la iglesia evangélica quiere tener rituales religiosos y quiere que el culto de los domingos y de los miércoles y de los jueves y de cualquier día sea un ritual religioso donde usted viene a recibir cosas, a que te impongan la mano, a orar por ti y no a oír la palabra que te va a transformar. No quiere decir que no se ore por lo que tiene necesidad. Lo que estoy diciendo es que el interés con que la gente viene a las iglesias no es ese, de ser transformado, de escuchar un mensaje transformador. Viene con otros elementos y quiere convertir las reuniones cristianas en rituales religiosos. Y como no son así, ahí no está el Espíritu Santo, ahí no está Dios, ahí no está la unción, aquí estamos impactando a la gente. ¿Y cuál es el impacto que tienen estas iglesias que existen? ¿Dónde está el impacto real que tienen? ¿Dónde está? El fruto del Espíritu. Un pueblo que vive lleno de toqueadores, de delincuentes, de prostitutas, de homosexuales, de drogadictos, de narcotraficantes. Hablo de Villa González, ¿verdad? Yo sé de qué transformación que estamos hablando. ¿Dónde está la transformación? No, es un ritual que queremos religioso. Pero Cristo no murió por eso, hermano. Hoy compartimos la Santa Cena, yo estoy, ¿verdad? Eso me llena de enojo ver estas cosas y ver que todo no reacciona, ver que todo pasa y no pasa nada. Todo el mundo callado, en complicidad con toda esta perversidad. No puede ser, hermano. Es una cosa que es calamitosa aún hablar. Hablo de la mezcla cristiana con todas estas prácticas demoníacas de sanar muchachos, poner un azabache. ¿Qué es esto? A sacar un empache. Es un brujo que lo está llevando. Y uno que sabe que le va a hacer una cosa. Eso destruyó la iglesia cristiana de Tesalónica. Y lo que comenzó con el Espíritu terminó siendo una pérdida de tiempo. Hablo de que el cristianismo y la fe no es un asunto étnico, no es un asunto hereditario, es un asunto, ¿verdad?, ni político. La fe no se hereda. Una fe heredada y no vivida. De eso que estamos hablando, ¿verdad? Yo soy cristiano porque mi mamá es cristiana. Yo soy cristiano porque soy dominicano. Eso es calamitoso. Bueno, pues ya, déjenme un minuto más para. ¿Y qué pasó después? Eso voy a hablar el miércoles, no, se me va a alargar el tiempo. ¿Y qué pasó en el siglo VII, en el siglo XVI? Llega el hombre como Martín Lutero, Juan Calvino, Único Zwingli y otros importantes hombres de Dios que enfrentan la corrupción y el legalismo de la Iglesia Católica medieval. Maravilloso, ¿verdad? Lamentablemente la misma historia. Pero esa historia la compartiremos otro día y en otro momento, ¿verdad? Pero igualmente las iglesias reformadas se convirtieron en iglesias estatales. Igualmente la religión, la fe dejó de ser una experiencia espiritual y pasó a ser una marca nacional. Eso es calamitoso. Alemania, los alemanes se piensan que son cristianos porque Lutero estuvo ahí y porque la mayoría es luterana. Los suizos se piensan que son cristianos porque Calvino estuvo allá y fueron cristianos porque Calvino encabezó esa reforma. Los ingleses y los anglicanos por igual. Los escandinavos que eran iglesia luterana también. Y en los Estados Unidos, los cristianos que llegaron de Europa con los avivamientos cristianos. Bueno, ahí están los hechos. El punto es que la fe
de una fe viva se pasó a un sistema religioso y se pasó a la muerte espiritual. Y en ese trayecto estamos. Y hoy, ¿verdad? Hablando de este texto en Tesalonicenses, lo que estoy queriendo decir es: Cristo no murió para eso. El sacrificio de Jesús no fue para que eso se quedara en ese espacio y trayectoria de convertir el cristianismo en un cristianismo cultural, donde pasamos de la fidelidad a la formalidad. Y hay un Cristo que está muerto. Cristo murió con otro propósito. Y el reto de la iglesia de este tiempo es levantarse y entender estas cosas más allá del momento que usted vive y que tiene por delante. Nunca olvidar cuál es el objetivo por el cual usted lo llamó. Porque que somos cristianos. ¿Para qué existimos y vivimos? Olvídese de lo que pasa en otro lugar. Concéntrese en lo que Dios quiere hacer con usted en este lugar. Y haga lo que tiene que hacer. Manténgase atento a la voz del Espíritu. Dios, en medio de confusión, te da instrucción, solo damos la instrucción. Pero el ejemplo vivo, ¿verdad?, que hablamos de Tesalonicenses, Tesalónica, no existió una iglesia que tuviera la oportunidad de crear un impacto mayor que ellos. Porque Constantinopla no nació una iglesia como la que nació en Tesalónica, que era la cabeza del imperio, la segunda ciudad más importante, donde pudo haber impactado el mundo entero. Y sin embargo, andando el tiempo, los cristianos olvidaron las raíces principales. No se deje diluir con cosas que están a perder el tiempo. Siempre centrado en los elementos esenciales de la fe. Cristo, centro de la iglesia, el Espíritu Santo que guía mi vida, la obediencia a lo que Dios dice. No es saber para saber una cosa, es saber para obedecer, y Dios hará lo que tiene que hacer. Venga a tomar su porción del pan, vamos a compartirlo hoy. Vamos a volver a leer a Corintios, el texto que les quiero leer para compartir este momento, porque narra de una forma muy viva lo que se quiso hacer con esta celebración. Póngase de pie, venga a tomar su porción, y yo voy a buscar 1 Corintios capítulo 11, y voy a leer este texto bíblico que es apropiado para rememorar este acontecimiento.
adelante. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que si el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Usted acabó este texto muchas veces. Cada vez que estamos aquí en esta celebración, yo lo uso para compartir este momento. Y hoy puedo decir, a la luz de lo que hemos compartido, lo que aquí dice: el que come y bebe juicio para sí. El que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo de Cristo, del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos debilitados, muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Habla de eso precisamente, de la pérdida de la espiritualidad, de la desconexión de los propósitos de Dios, de su palabra, con lo que hacemos. Y como eso llevó a la muerte espiritual, a la debilidad espiritual de la iglesia cristiana. Porque los que estaban reunidos ahí no eran paganos y no creyentes, eran creyentes. Los que se reunían a compartir el pan y a compartir el vino, la jugo de la vid, eran cristianos creyentes. Era un acto recordatorio del plan de Dios, de los objetivos, de los propósitos que Dios tenía con la iglesia que estaba estableciendo, formando y fortaleciendo. Y eso no ha cambiado, y pienso que hoy más que nunca se aplica a una iglesia que parece que está muriendo, porque sencillamente no discierne. Dice: come indignamente, porque toma de lo que Dios ha dado, participa de lo que Dios ha dado, pero sin entender que hay un compromiso, más que un compromiso, un deber como creyentes por ser privilegiados. Y bueno, he dicho que no hay mayor privilegio que ser cristiano en la vida. Tener la oportunidad de ser partícipe de algo glorioso, extraordinario, de la única cosa que tiene eternidad, que es Cristo. Todo lo que estamos viendo va a pasar en la vida. El cuerpo mismo no existirá en el tiempo, pero estamos llamados a ser partícipes de la eternidad con Dios por medio de Jesucristo. Mami, ¿por qué nosotros? Usted dice que somos muchos, he dicho muchas veces, los cristianos en el mundo, de cada 100 quizás hay 5 cristianos. Bueno, ¿por qué no hay más? Porque la gente no decide seguir a Cristo, no quiere obedecer a Cristo. Una decisión personal. Dios nos llamó, nos escogió, atendimos el llamado. No perdamos la oportunidad de vivir la gloria y la bendición que está reservada para nosotros, porque Dios le plació. Hay muchos que Dios le ama, no aceptan el llamado, no quieren, el que aceptó, viva la bendición del llamado y sea partícipe con dignidad de lo que Dios quiere que sea partícipe. Y van a ver que
tenga la oportunidad, como hacemos hoy, de recordar lo que Jesús hizo en la cruz. Es verdad que recordemos, ¿verdad? Y pasemos balanza, nos miremos en el espejo y veamos, ¿verdad?, cómo está nuestra vida cristiana. Estamos, ¿verdad?, en ese ardor del Espíritu que tiene esa iglesia en el primer siglo, o estamos viviendo los finales de la iglesia de Tesalónica, cuando ya llegó el confort y la comodidad y dejó de ser perseguido. Bueno, pues cada quien hará su propio recuento. Yo por el momento quiero simplemente orar. Dice aquí, si nos examinamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Hagamos una oración de examen propio y una cuenta con Dios antes de compartir este pan y este jugo de la vida. Padre, sabemos que tú conoces las profundidades del corazón, que tú conoces, Señor, nuestros pensamientos y aún la intención del pensamiento. Bueno, pues mira lo más profundo del corazón y muéstranos, Señor, en la condición en la que estamos. Y no mires esa condición de pecado en la que podamos estar, en la que estamos, sino simplemente nosotros nos acogemos a las misericordias de nuestro Dios, que fueron dadas por Cristo Jesús, quien llevó en la cruz los pecados, las enfermedades, las dolencias. Y hoy nos presentamos ante ti con humildad, reconociendo todos nuestros pecados de pensamientos, de acciones, de palabras y aún de inacciones, de aquellas cosas que debimos hacer que no hicimos, que se nos cuenta como pecado. Así que hoy, con toda reverencia, aquí estamos ante tu presencia, declarando y reconociendo que Cristo Jesús clavó en la cruz sus pecados y que hoy estamos totalmente a cuenta contigo, en la expectativa de que el Espíritu Santo hoy nos dé revelación de tu palabra y nos lleve de el conocimiento a la acción y ponga el querer como el hacer para poder cumplir tus propósitos en esta tierra y que tu palabra encuentre cumplimiento en nuestras vidas. Y hoy que recordamos este tiempo en que fuiste a la cruz y moriste por nosotros, hoy tomamos este pan como símbolo del cuerpo que fue clavado en la cruz, el que llevó el castigo de nuestra paz, el que llevó las enfermedades, las dolencias y los pecados a la cruz, y por el cual hoy nosotros somos sanados, somos salvos y fuimos reconciliados con nuestro Dios por esa muerte redentora. Tomamos esta porción del pan con acción de gracias, recordando tu sacrificio redentor y dando gracias al Padre por haberte enviado y a ti por tomar la decisión de venir a morir por nosotros y a rescatarnos de esta vida que teníamos puesta por delante. Tome su porción del pan y cómalo en acción de gracias. Quédate en mi lugar. Hoy recordamos tu sacrificio, Señor, al celebrar tu santa comunión. Recordamos tu incomparable amor que nos ha dado tu perdón. Recordamos
esta porción del jugo de la vid que simboliza un pacto, el pacto que está vigente y que estará vigente hasta que tú vengas a buscarnos como llama tu presencia. Lo tomamos con acción de gracias sabiendo que esta bendición que nos ha dado es eterna y que tenemos eternidad con Cristo y esperamos ese momento de encontrarnos cara a cara con el Creador para vivir el cumplimiento de los tiempos que han sido declarados en tu palabra. Agradecidos de Dios por el privilegio de habernos escogido y permitido ser estos hijos de Dios, al igual que todos los que aquí se encuentran y muchos más que en el mundo están repartidos, un hijo de Dios, heredero de promesas y de bendición. Toma su porción dando gracias a Dios por Jesucristo y su sacrificio único por nosotros y nuestros pecados. Eterna paz cubierta del tiempo y del pecado libertad. Hoy recordamos tu sacrificio al celebrar tu santa Padre, gracias te damos. Al final de este servicio damos gracias por tu palabra, por la bendición de tu palabra para nuestras vidas. Gracias por traernos una palabra de advertencia, de consolación, de exhortación. Y ahora ruego que sea tu Espíritu, el Espíritu Santo, el que continúe hablando a nuestros corazones. Y que esa palabra revelada se convierte en acciones de vida para cada uno de nosotros. Acciones en la vida propia, en el accionar cristiano. De tal manera que el trabajo de aquellos que nos legaron la fe no sea en vano. Y que el trabajo que estamos haciendo en la fe en este tiempo tampoco sea en vano. Porque mantengamos la fidelidad, la pureza del Evangelio, el compromiso cristiano, Señor. Y que no sea un cristianismo cultural, sino un cristianismo de fidelidad a ti y a tu palabra, de un pueblo comprometido aún bajo la persecución y la amenaza, no importa cualquiera que sea. Damos gracias por la oportunidad de reconciliarnos contigo, de tener una nueva oportunidad por encontrar el camino verdadero que conduce a la eternidad con Cristo y que nos lleva al cumplimiento de tu soberana voluntad en esta tierra. Yo te ruego, oh Dios, que tú nos continúes guiando por el poder de tu presencia con tu Santo Espíritu, que nos guarde en este camino, en esta tierra que está llena de tantas situaciones de adversidad y tanta persecución que vive tu pueblo esparcido en la tierra y en este terreno, en esta tierra que nos has plantado, nos has sembrado para el cumplimiento de tu voluntad. Que tus ejércitos celestiales estén ahí dispuestos para protegernos, para guardarnos, y que la provisión del cielo no falte en nuestros hogares y en nuestras vidas. Que tú proveas a cada uno conforme su necesidad y conforme a tus riquezas y la abundancia de tu gracia en Cristo Jesús. Que estemos guardados, protegidos y proveídos de todas las cosas que nos hagan falta, habitando cada día al abrigo del Altísimo y morando bajo la sombra del Omnipotente. Igualmente pedimos, Señor, por las autoridades de este país, especialmente por el presidente de la República, Luis Abinader, que luce turbado, confundido, y que parece que no encuentra la respuesta a los problemas de los que están aquí. Ten misericordia de tu pueblo, Señor, y abre el entendimiento para que pueda recoger aquellas cosas que ha sembrado, que son cizaña para este pueblo, Señor. Dale una oportunidad, como nos ha dado a muchos de nosotros, de volverse al camino de la verdad y de conciliarse contigo, Señor. Y que el juicio de Dios, bueno, pues,
sea como tú quieras, Señor, pero que tenga la oportunidad de volverse a ti, Señor, para que el juicio del cielo no alcance su vida ni su casa y tenga que pagar el precio de aquello que hace mal. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos por Él y con los que Él está, los que le acompañan en la dirección del Estado, para que tú le des una nueva oportunidad, Señor, y que ellos puedan ver la luz de tu gloria y convertirse a Cristo, Señor, en el nombre de Jesús. Así lo declaramos, pedimos al Padre. Amén.